cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Seguimos con temas de país, temas de política y temas de visión, de formas de gobernar a Colombia. Invitamos a Juan Espinal Ramírez. Normalmente le dicen Juan Espinal, un hombre de Jericó, Antioquia, abogado con experiencia profesional amplia, que nos contará enseguida, de manera que hay que darles la bienvenida al Pensamiento al Aire. Juan. Doctor Antonio, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí vamos a estar dialogando con usted sobre nuestro trabajo en el Congreso de la República y los retos que tenemos como país y como colombianos, obviamente. Hombre, esa actuación suya en la Cámara de Representantes, en nombre de Antioquia, pues ha sido objeto de mucho trabajo por la situación que vivimos en Colombia específicamente. Pero el Centro Democrático está enfocado de una manera unánime en hacer la oposición al gobierno, pero una oposición razonada, seria, con argumentos. Cuéntenos cómo va ese tema del trabajo legislativo. Bueno, lo primero es que nuestro partido Centro Democrático es un partido muy joven, solamente tiene 10 años de existencia jurídica. Muchos creen que el partido tiene más de 150 años, como los partidos conservadores y el Partido Liberal. Nosotros hoy somos oposición al presidente Gustavo Petro. Hemos liderado una oposición respetuosa, mesurada, una oposición propositiva, con un debate de confrontación, obviamente, con firmeza y convicción, de cara a la ciudadanía, defendiendo la democracia, las instituciones, a nuestra fuerza pública, rodeando las decisiones de las altas cortes y también defendiendo los medios de comunicación que son fundamentales en el ejercicio de la democracia. ¿Y por qué nosotros somos una oposición diferente a la que lideró en su momento el presidente Gustavo Petro? Porque el presidente Uribe ha tenido la capacidad, en medio de las diferencias, de reunirse 3 veces con el presidente Petro a dialogar sobre temas de país, reforma tributaria del año 2022 y la reforma a la salud. Desafortunadamente es un gobierno de un diálogo selectivo, de oídos sordos. En este momento estamos, doctor Antonio, debatiendo la reforma laboral. En la Cámara de Representantes se han radicado 1.400 proposiciones. Así que en los próximos días, 1.400 proposiciones para aproximadamente 85 artículos que tiene hoy la reforma. Así que sin duda se dará un debate profundo, con responsabilidad. Vamos a solicitar debatir proposición por proposición. No vamos a permitir que ocurra lo que pasó en la reforma laboral, que habíamos que habíamos radicado 600 proposiciones y la decisión de la Cámara fue presentar una proposición para acoger el texto aprobado en el Senado de la República a pupitre limpio. Y bueno, afortunadamente creo que ahí jurídicamente incurrieron en un vicio en el trámite y esperemos la decisión de la Corte Constitucional. Ese vicio de forma casi que con certeza va a generar que esa reforma se caiga. Pues mire, por menos se cayó la reforma tributaria del presidente Iván Duque. Nosotros llevábamos de 88 artículos el debate a 66 artículos. Por tiempo tuvimos que acoger el texto también aprobado en el Senado de la República y la Corte declaró inexequible esa reforma tributaria. Ahora bien, acá solamente habíamos debatido 6 artículos de 96 y se dejaron debatir 600 proposiciones que quedaron en una caja de cartón desafortunadamente. Aplicando el mismo concepto de la jurisprudencia y de los fallos reiterativos debe caerse esa reforma. Seguramente, esperemos que la Corte Constitucional proceda en derecho, como lo hacen. Ellos son los encargados, los magistrados, de hacer respetar el orden constitucional, toda la confianza y todo el respaldo a la decisión de la Corte Constitucional. Hombre Juan, esperemos que así sea. La reforma pensional y la reforma laboral tiene serios problemas, que yo creo que tampoco debe prosperar, porque en vez de generar empleo, va a destruirlo y se van a perder entre 450.000 empleos o más, ¿no? Oiga, doctor Antonio, ¿sabe qué decía la ministra
ayer del trabajo y especialmente la coordinadora ponente, que esta era una reforma que no estaba muy dirigida a aumentar la productividad y la competitividad del país. Lo decía en su exposición. Lo dijo la ministra del Trabajo, que esta no era una reforma para aumentar el empleo en el país. Hombre, por Dios, una reforma estructural de este tipo tiene que combatir la informalidad, aumentar la competitividad y la productividad del país y además, en el objetivo de la reforma laboral, falta un principio fundamental, que es el principio de la coordinación y buscar el equilibrio entre el empleador y el empleado, entre la economía y la función social del código que está incluida en el Código Sustantivo del Trabajo, que es nuestra norma rectora, y además todo lo que quieren, acabar con el contrato sindical, que es un contrato fundamental y que de ahí se desprende una relación armónica entre el sindicato y el dueño Juan, o los dueños de las empresas. Ese contrato sindical está desde el origen mismo del Código Laboral. Claro que sí, y además... Que apenas se viene desarrollando. Oiga, y avalado por la Corte Constitucional, ha sido realmente respetado nuestro ordenamiento jurídico y el mejor ejemplo lo que vimos acá en Antioquia en el contrato sindical del sindicato de Leonisa, compañías de empaques y Sagen, a compañías de empaques, los salvaron los sindicatos de la mano de Pedro Miguel Estrada y hoy es uno de los grupos empresariales que además tiene inversiones internacionales más grandes que ya se llama Grupo Escala. No, con Pedro tuve un conversatorio sobre ese tema y hay que resaltar la transformación que le dio a Empaques, a la compañía. Además la historia que él cuenta cuando llega pues prácticamente a liquidar la empresa y toma unas decisiones difíciles pero siempre de la mano de los sindicatos. Y a los colombianos hay que decirles algo con respeto. Mire, Colombia es un país donde las empresas son fundamentales, porque generan oportunidades, empleo, riqueza, pero este es un país de pequeñas empresas. Este no es un país de grandes empresas. Si no hay empresas, no hay trabajo, si no hay trabajo, no hay sindicatos. Y sin empresas, creo que nuestro Estado realmente fracasaría. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que uno tendría que decir hay que seguir al pie de la letra de pensamiento porque si no creamos empleo y empleo formal, el fracaso de Colombia es tenaz. Estamos de acuerdo. Y mire, los colombianos llevan 10 años reclamando reformas, pero no las reformas como las está planteando el presidente Gustavo Petro. Desafortunadamente el presidente Gustavo Petro no tiene la capacidad de construir sobre lo construido. Lo que venía funcionando en nuestro Estado lo está debilitando o lo está destruyendo. Ejemplo, en nuestro sistema de salud, que tiene una cobertura en el más del 98% de los usuarios, un sistema mixto donde las EPS, tanto públicas como privadas, de manera armónica trabajaban, prestaban los servicios, y el mejor ejemplo fue como nuestro sistema de salud salvó millones de vidas en época de pandemia, y hoy vemos cómo es una crisis controlada en cabeza del gobierno nacional. Y una salud que es respetada en toda América. Es de las mejores, además, de la región. Entonces yo creo que el presidente Gustavo Petro desafortunadamente se está equivocando, pero faltan 22 meses para que cese la horrible noche. Falta mucho y falta poco. Falta mucho y falta poco. Hombre, Juan, hablemos de un tema que preocupa a Colombia. Esta vaina de Ecopetrol, el gas, el petróleo, nuevas exploraciones, cerrar la posibilidad de seguir creciendo con el gas. ¿Usted qué opina? Usted que está metido en esa comisión y trabaja intensamente en ese tema. Listo. Primero hablemos de transición energética. Es una apuesta de país. Cuando entramos al Acuerdo de París en el 2015, nosotros asumimos varios compromisos. Primero, en el 2030 tenemos que reducir el 51% de los gases de efecto invernadero y en el 2050 lograr la carboneutralidad para transformar nuestra matriz energética y abandonar de manera gradual los combustibles fósiles, es decir, el petróleo, especialmente el carbón y la minería, que afecta de alguna manera y que tiene impactos. Pero bueno, todas las acciones del ser humano generan impactos. Esto es petróleo, ¿cierto? Esto es petróleo. Del petróleo se derivan, por ejemplo, los abonos para nuestros cultivos. Se crea el plástico, las tuberías para poner simplemente, un ejemplo, las llantas.
Entonces, la transición energética fundamental, tenemos que avanzar, pero la transición energética tiene que ir de la mano de la seguridad energética y una transición energética aterrizada a las realidades económicas, sociales y políticas de Colombia. Nosotros no estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca, y se lo decía jocosamente al embajador de Dinamarca cuando hablábamos de transición energética. Segundo, nuestra matriz energética es de las más limpias a nivel mundial, ocupa el puesto número 6, porque mire, el 68% de nuestra energía es derivada de las hidroeléctricas, aproximadamente el 35% de las termo y el resto de energías renovables, parques eólicos y solares. Pero nosotros no podemos acabar, por ejemplo, en este momento con la generación de energía de las termo, porque son fundamentales para respaldar la prestación del servicio. ¿Qué habría pasado en el pico más alto hace unos meses del fenómeno del Niño? Sin las termo y sin Hidroituango nos habríamos ido a un apagón. Pero hay otra realidad frente a los hidrocarburos. El presidente Gustavo Petro tomó la decisión de no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos. En nuestro país tenemos reservas probadas de gas hasta por 6.2 años. Viene aumentando la demanda y disminuyendo la oferta, entonces se pueden disminuir los años. Y de petróleo, solamente 7.2 años. Hay que recordar este dato. El 54% de las exportaciones de Colombia dependen del petróleo y del carbón. En el año anterior, en el 2023, nosotros producimos aproximadamente 70 millones de toneladas de carbón. Nosotros exportamos realmente aproximadamente 54 millones de esas toneladas, que son fundamentales para fondear el sistema de regalías, que son recursos que llegan a todas las regiones del país para construir parques, puentes, vías. El presidente, vuelvo y repito, toma la decisión de no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos, es decir, hoy no estamos explorando y buscando petróleo ni gas, y fuera de eso saca un decreto para prohibir la exportación de carbón a Israel. Eso representa menos 650.000 millones de pesos para el sistema general de regalías, el fondo. Él no se da cuenta que para nada, él dice que va a salvar el mundo además, ¿cierto? Que nosotros acabamos a salvar el mundo no firmando más contratos de exploración de hidrocarburos. ¿A dónde vamos desafortunadamente? Posiblemente a un apagón, a un desabastecimiento total de gas. Tendríamos que pasar a importar gas, o desde la dictadura de Venezuela, de Estados Unidos, de Brasil, a un costo. Oiga, la factura aumentaría en un 30% más. 37 millones de colombianos consumimos el gas que producimos en nuestro país, y de esos 37 millones de colombianos, que están representados en 11 millones de hogares, el 85% son de estratos 1, 2 y 3. Es decir, las personas más vulnerables de nuestro país van a tener que pagar el 30% más de lo que pagan hoy por factura de gas, porque la irresponsabilidad del presidente Gustavo Petro, de su ministro de Minas, del presidente Ecopetrol, pues nos va a llevar a importar gas. Voy a vaticinar algo, y eso es bueno que quede aquí. Cuando ocurra eso en 2 o 3 años, él ya no es presidente, y va a decir que fue culpa del actual gobierno. Pero yo lo dije la semana pasada en Acolén, ojalá yo esté equivocado. Si nos vamos a un apagón y a un desabastecimiento total de gas, el único culpable en el 2026-27 va a ser Gustavo Petro y el pacto histórico, y tendrán que tener responsabilidades, asumir responsabilidades, además porque el gas, que es un energético estratégico para la vida cotidiana de los hogares colombianos, también de la industria, del comercio y de 200.000 vehículos que funcionan con gas en nuestro país. Esto es lamentable lo que estamos viviendo. Esta semana yo radiqué una proposición en la Cámara de Representantes aprobada con 73 votos, donde solicitamos y exhortamos al presidente de la República, a los presidentes de Ecopetrol, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y al ministro de Minas, para que firmen de manera inmediata más contratos de exploración de hidrocarburos. Solamente tenemos 2.3 terapias cúbicos, y fuera de eso, un juez, de manera extraña, entre comillas, suspende uno de los proyectos más importantes, donde hay una reserva que todos los días genera 400 millones de pies cúbicos de gas, que es Uchuva 2. Y fuera de eso, la ministra activista, que es de extrema izquierda, la doctora Susana, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, frenó la licencia ambiental del proyecto de gas Costa Afuera, los más importantes del país, Cómodo 1, que ahí hay unos recursos contingentes que serían fundamentales, obviamente, para aumentar las reservas de gas en nuestro país. Hombre, Juan,
Ecopetrol tenía un negocio muy bien jalado con una compañía americana. La junta directiva lo aprobó. Le iba a generar una inversión inmensa y unos beneficios económicos, y lo paró el presidente. ¿Cómo se mete él en el manejo de la junta? ¿O es que esa junta no... Ya renunciaron dos, ¿no? Claro, y los dos pues creo que eran los más sensatos. El presidente Gustavo Petro, al parecer, odia los hidrocarburos, el petróleo, el gas. Bueno, él como que odia todo, ¿cierto? Incluso se atrevió a decir a que los generadores de energía de nuestro país se asimilaban al bandido Pablo Escobar. Hombre, presidente, ¿usted cómo se le ocurre hacer esa afirmación? Y mire, algo bien importante, doctor Antonio, el presidente Gustavo Petro está acabando con la empresa más importante para los colombianos, Ecopetrol, que ha perdido aproximadamente el 48% de su valor patrimonial. Sus acciones en los últimos 3 trimestres, han caído de manera significativa. La última caída fue menos el 24%. Es que está por debajo, el valor está por debajo de lo previsto, que era 2.000 y pico. Claro, y está en 1.700. En 1.700. Ayer salió cómo se desploma la acción, tanto en nuestro país como en la bolsa de Nueva York. Y además, el presidente que odia el fracking, el 70% del aumento de la producción de petróleo, de Ecopetrol, viene del fracking que estamos haciendo en los Estados Unidos, y tumba el negocio que teníamos con la empresa americana, que es de las empresas más grandes que realizan fracking en este país. Es increíble. Es decir, no hay una coherencia, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar la economía si las fuentes que nos generan ingresos se acaban? La transición energética es importante, tenemos que apostarle, pero la transición lo dice, esto es una transición poco a poco, de manera gradual, para lograr este compromiso al año 2050. Qué bueno sería que nosotros de la noche a la mañana pudiéramos sustituir los combustibles fósiles por energías limpias. No lo podemos hacer, es una realidad de país, y esto es realmente un proyecto de transición que tenemos que ir paso a paso, sin afectar la vida cotidiana de los colombianos, que dependemos del petróleo, del gas, del carbón, de los minerales, que además son fundamentales para lograr la transición energética. Uno hablando en teoría, la energía eólica, la energía solar, pues van creciendo, pero ¿cuánto se requiere para que funcionen realmente? Son proyectos, primero, a largo plazo, de una gran inversión. Son proyectos que pueden ir entre 15 y 20 años para lograr un retorno, pero eso incluso ni es lo más delicado, porque estaban llegando inversionistas a nuestro país. Lo delicado fue que en el Plan Nacional de Desarrollo aumentaron las transferencias para los proyectos de energías solares y eólicas del 1 al 6%, es decir, a todos los inversionistas nacionales y extranjeros les cambiaron las condiciones de juego. Eso generó una inseguridad jurídica, incertidumbre, y por ejemplo hace un mes le informó al país que no le apostaría a los 2 proyectos que estaban planteados en la Guajira. ¿Quiénes van a asumir las consecuencias? Obviamente las comunidades de La Guajira, que se dejaron engañar por el gobierno del cambio. Ese gobierno del cambio nos va a matar a todos. Oiga, el gobierno del cambio, pero en reversa. Además porque la seguridad del país no va bien, la economía no va bien, el sector de la construcción ha caído en un 48%, Ecopetrol cayendo completamente, y yo creo que en materia de seguridad, usted que entrevistó a la senadora Paola Holguín en estos días, ella que sabe de temas de seguridad, pues perder 1 kilómetro de seguridad es muy fácil, pero recuperar un centímetro de seguridad es muy difícil, y él está debilitando la fuerza pública. Hace unos días llamó a calificar servicio a un sinnúmero de oficiales y suboficiales de la policía especialmente, pero bueno, el presidente Gustavo Petro es feliz dialogando con los bandidos, le choca mucho la fuerza pública y los empresarios. Y además es muy bueno para hablar, pero poco ejecutor, ¿no? Hombre, yo ahí tengo una hipótesis, y es que gracias a Dios el presidente Gustavo Petro es como malito para el trabajo, y él es de mucho discurso y poca acción, y yo creo que por eso tampoco ha hecho tanto daño, sumado que realmente nuestro partido Centro Democrático ha sido un muro de contención en el Congreso de la República. Somos poquitos, pero generamos ruido. Ese muro de contención se ha apoyado también con el Cambio Radical, ¿no? Claro que sí, Cambio Radical, y hay otros congresistas como Daniel Carvalho, independientes, la doctora Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, algunos del Partido Verde, está la doctora Miranda
Caterine Miranda, Juinao, Jennifer Pedraza, que han sido Marelen Castillo también, y claro, Cambio Radical. Pero a los colombianos no se les puede olvidar, y esto lo digo de manera respetuosa hacia los otros partidos de oposición. El Centro Democrático fue el primer partido que el 7 de agosto del 2022 se declaró en oposición al presidente Gustavo Petro, porque Cambio Radical fue posterior a ello. Sí, pero digamos que casi que la misma línea, ¿no? Uno diría. Claro, claro que sí. Yo no veo muy claro al Partido Conservador. El Partido Conservador, pues yo creo que la ciudadanía, yo no soy nadie para juzgar, los electores tendrán que analizar cómo procede el Partido Conservador, la U, los liberales, el Partido Verde, y bueno, allá uno en el Congreso ve mucho petroarrepentido. Acá lo que tenemos que hacer por encima de los partidos es unirnos para salvar a Colombia, para salvar la democracia y para que en el 2026 podamos ir a unas elecciones libres y en democracia, a elegir el nuevo Congreso y el presidente de la República, retomar el rumbo, reconstruir lo que destruyó el presidente Gustavo Petro, lamentablemente. Pero tiene que hacerlo en días, porque es que una economía cuando hay que levantarla es muy difícil. Necesitamos un presidente hombre o mujer. Yo soy de esos que dicen presidenta, no, presidente. Señor, no, presidente, hombre o mujer, y creo que las mujeres van a jugar un papel fundamental en las elecciones del 2026, que tenga audacia, capacidad de reacción, que tenga capacidad de unir en medio de las diferencias, montar un muy buen gabinete, que esté rodeado de los mejores, que recupere la seguridad, que persiga a los bandidos y que no le dé miedo y que no le tenga miedo realmente a las decisiones que vaya a tomar, porque cuando uno es presidente tiene que obviamente proceder bajo la Constitución y la ley, y sin duda le toca tomar decisiones duras y tener responsabilidades jurídicas, gobernar y mandar. Y para todos. Claro que sí, independiente de las diferencias políticas. Y mire, nosotros como oposición no tenemos garantías en este gobierno. Nosotros como oposición no tenemos seguridad en este gobierno, como sí la tuvo la oposición en manos del presidente Uribe. El mismo presidente Santos garantizó la seguridad a nosotros, Centro Democrático, como oposición. El presidente Duque le garantizó la seguridad a toda la oposición. Petro, cero garantías a nosotros como oposición, y el próximo presidente pues que llegue a darle garantías obviamente a todos los colombianos, a los líderes ambientales, sociales, y yo creo que sí le va a tocar tomar decisiones muy difíciles para reconstruir este país. Juan, te pregunto, hay una inquietud que me la transmiten muchos ciudadanos, no solamente de Antioquia, y es que los congresistas, digamos, no opinan. Usted opina, la autora Paola, María Fernanda opina, Paloma Valencia opina, el Centro Democrático en general opina, pero los demás son callados. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Bueno, nosotros en nuestro Partido Centro Democrático sin duda somos actores visibles a nivel nacional. Hemos ejercido una oposición de cara a la ciudadanía. Hay que agradecerle a los medios, a los medios tradicionales, pero también a los digitales, a las redes sociales, que nos han seguido, que nos han hecho un cubrimiento muy importante para contar a los colombianos cómo lo estamos haciendo en el Congreso de la República. Nosotros siempre estamos, como decimos los países, en la jugada, para responder, para proponer. Y los otros partidos, ese silencio podría decir uno que es cómplice. Sí, yo salvo también a David Luna. Cambio Radical, el senador David Luna, los representantes Carolina Arbeláez de Bogotá, Mauricio Parodi de Antioquia ha hecho una oposición importante, el representante Triana, el Cambio Radical, Daniel Carvalho, ha hecho una oposición importante, varios. Y yo creo que los medios de comunicación, y se los tengo que agradecer a todos, o sea, a los tradicionales y a los que han innovado vía redes sociales, muchas gracias por acompañarnos en esta lucha, pero sí me extraña, y cada quien responderá ante los 52 millones de colombianos, ese silencio. Yo creo que eso es un silencio cómplice, independiente de su relación con Petro, como sea, pero eso es un silencio cómplice. Hombre, Juan, la Cámara de Representantes tiene 200 representantes. Somos 180. 180, doctor, pero con un poquito con los otros, ¿o no? No, en total somos 180 y 108 senadores de la República. Y 108 senadores. ¿No podemos reducir el Congreso a la mitad?
Claro, mire, nosotros hemos presentado varias propuestas. Reducción del Congreso de la República. Incluso en algún momento hablamos de que no fuera bicameral, sino una sola cámara, pero el bicameralismo es importante, ¿cierto? Sí. Por el debate, tanto de lo regional a lo nacional, pero sí hay que reducirlo. Segundo, hemos propuesto incluso reducir o congelar el aumento del salario de los congresistas. Esa propuesta la presentó la senadora Paola Holguín desde el 2014 que llegó al Congreso, pero esas son iniciativas desafortunadamente que nacen muertas. Recuerde que el pacto histórico, por ahí una senadora que no quiso firmar el proyecto de reducción del salario, y ellos llegaron cabalgando en el Congreso de la República que había que reducir la burocracia, reducir el salario, ya están felices con el salario, con el Congreso amplio, incluso ellos están proponiendo reelección presidencial al presidente Petro. Bueno, están muy, muy cómodos, la doble moral. Pero bueno, nosotros hemos insistido, yo creo que hay que insistir en que necesitamos un Estado pequeño, austero, pero que sea eficiente a las necesidades del país. Ese mensaje para el ciudadano, si se lograra aprobar, claro que es muy difícil que el propio Congreso apruebe una reforma de ese tamaño, reducción, no sé en qué porcentaje, si la mitad o una tercera parte. Yo creo que uno lo puede lograr, porque por ejemplo nuestro receso legislativo era de 4 meses. Es decir, nuestro periodo va del 20 de julio al 16 de diciembre, iba del 16 de marzo al 20 de junio y del 20 de junio al 20 de julio receso. Entonces teníamos un mes en mitad de año y 3 meses entre diciembre y marzo. Logramos una reducción a principio de año, entonces ya no empezamos el 16 de marzo sino el 16 de febrero. Fue duro, lo batallamos pero lo logramos. Yo creo que también podemos lograr una reducción del Congreso. Avance, sí. ¿Y sabe por qué? Porque la ciudadanía estuvo muy pendiente de la forma en que nosotros debatíamos y votábamos esa reducción del receso legislativo, que además es una reforma constitucional. Muy bien, es un avance ahí. Un avance. El tema de la reducción habrá que verlo si por departamentos cómo sería, ¿no? Pero hay que reducir. Yo creo que hay que dar el debate. Un debate serio, profundo, pero deberíamos tener un Congreso un poco más reducido. Bueno, otra pregunta de Congreso, ¿listas abiertas o cerradas? Listas cerradas. Mire, hoy cada partido tiene la potestad de definir si las listas son abiertas o cerradas. En esta reforma política que presenta el gobierno nacional, ellos están dirigidos a cerrar las listas, pero yo creo que tienen que haber mecanismos que internamente fortalezcan a los partidos políticos, que haya unos mecanismos democráticos internos para decidir el orden. Yo lo que creo es que en este momento el presidente Gustavo Petro esa reforma política se la debemos archivar. Primero tenemos que reducir el número de partidos políticos, porque además en esa reforma, por ejemplo, ellos quieren llevar durante 4 años más cualquier partido político. Si usted tiene 80.000 militantes, partido político. Quieren acabar el Consejo Nacional Electoral porque el presidente Gustavo Petro está sometido en un proceso por violación de topes en su campaña con el señor Roa, el presidente de Ecopetrol. Entonces creo que esa reforma política en este momento es inoportuna, pero creo mucho en las listas cerradas. Incluso nuestro partido Centro Democrático está analizando cerrar las listas, especialmente en Senado y en la Cámara, tanto en Antioquia como en Bogotá. ¿De resto abiertas? De resto puede ser abiertas. Esto simplemente es un diálogo que estamos llevando en el Partido Centro Democrático, pero ojalá lo logremos. La primera vez que tuvieron tantos senadores fue cerrada, ¿no? Claro, en el 2014 nuestras listas fueron cerradas, obtuvimos 19 senadores, fueron 20 senadores, 19 representantes a la Cámara. En el 2018, claro, teníamos candidato a la presidencia con el doctor Iván Duque, nuestro partido estaba en el punto más alto y logramos 32 representantes a la Cámara, 19 senadores. Hoy somos 16 representantes a la Cámara y 13 senadores. Y en el 2026 nos va a ir muy bien porque la opinión pública nos va a premiar la coherencia y la firmeza que hemos tenido como oposición frente al gobierno del presidente Petro. Pues hombre, yo les deseo mucha suerte.
Oiga, no, vamos para adelante. Aquí lo que hay que hacer es continuar nuestro trabajo defendiendo a Antioquia, a Colombia, defendiendo a los empresarios, a ustedes, que son fundamentales para la vida económica de nuestro país, insistiendo en la importancia que tiene la transición energética a la mano de la seguridad energética. No podemos permitir que Colombia se convierta en un país dependiente energéticamente de otro país. El mejor ejemplo es la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que está viviendo Europa. Nosotros en este año hemos tenido que suspender durante 2 oportunidades la venta de energía a Ecuador, que tiene problemas en este momento de abastecimiento de energía. Han tenido varios apagones, así que el presidente Gustavo Petro se está equivocando, pero nosotros estamos para dar el debate con firmeza. Con la senadora Paola Holguín presentamos 3 proyectos de ley: reducir los tiempos de la licencia para los proyectos de energías eólicas y solares, insistir en la importancia que tienen los proyectos pilotos de investigación científica de fracking, y el tercero es declarar el gas como en el energético estratégico de la transición energética. Así que aquí seguimos trabajando. Pero me haces acordarme de otra pregunta. ¿Por qué les dicen los Paolos? Oiga, los Paolos nos dicen esa chapa, sí, que lo tenemos que agradecer, nació de un insulto en el año 2015, porque el senador en su momento, Alfredo Ramos, José Obdulio Gaviria, la senadora Paola Holguín, el representante Federico Hoyos y la representante Margarita Restrepo se opusieron a una candidatura a la gobernación de Antioquia, de la doctora Liliana Rendón. Y se oponían, y eran argumentos internos, y ella en una entrevista con un periodista dijo esos tantos Paolos. Oiga, doctora Liliana, ¿pero quiénes son los Paolos? Entonces mencionó a los 5 congresistas, y una vez yo estaba dialogando con la senadora, yo trabajaba con ella en el Senado, era su asesor. Le dije: oiga, Pao, senadora, nosotros ¿por qué no le sacamos punta a ese tema a los Paolos? Y la senadora me hizo caso con el tema, y realmente, pues, fuera de que hay un nombre, hay una identidad dentro del Centro Democrático, pues la senadora Paola Holguín ha logrado construir un equipo fuerte de amigos, un equipo de un discurso y acciones coherentes, y nosotros somos los Paolos. Y ella tiene, aquí en Antioquia tenemos más de 40 concejales, alcaldes, la diputada más votada a nivel nacional, que es Verónica Arango, y este es el equipo Los Paolos, que lidera la senadora Paola Holguín, precandidata a la presidencia de la República. Muy bien, muy bien. Hombre, la última pregunta, que me parece interesante. El tema de la UTL. ¿Cuántos miembros tiene usted como UTL? Sí, yo tengo 8 integrantes en mi unidad de trabajo legislativo. ¿Ese número varía dependiendo de qué? A ver, a nosotros nos dan 50 salarios mínimos legales vigentes cada mes para contratar el equipo. Hay obviamente unos límites, es decir, uno no podría contratar 2 personas, ¿no? A uno le dan unos topes, y uno juega con los salarios porque son contratos de libre nombramiento y remoción. Realmente yo tengo un equipo técnico, un equipo juicioso que siempre está a mi lado impulsando los proyectos de ley para cada tema, ¿no? Sí. Por ejemplo, en los temas ambientales y energéticos está Andrés Ocampo y Caterine Incapié. En los temas de agricultura y temas también de agenda, y en temas de ganadería, temas de caballos, temas de campo y de agro, está Julián Hernández, que me acompaña ahí. Tengo un politólogo, que es Esteban Vélez, pero que también me acompaña en los temas políticos. En los temas internacionales y de seguridad está Juan José Cuello, María Camila, que es mi coordinadora jurídica. Tengo 2 personas en equipo de comunicaciones, como Felipe Lopera y Luisa, y hay un externo que me acompaña en los temas de investigación, que es Esteban Calderón. Entonces hay un equipo, la verdad yo tengo un equipo muy bueno. Hay que decirlo, y es que el trabajo de ustedes es muy acompañado de grupo de profesionales valiosos, ¿no? Oiga, y es que uno se ve al equipo, pues imagine uno solo para construir proyectos de ley, para organizar los debates de control político, para atender la actividad propia de la acción política, la agenda con los empresarios, con la ciudadanía, no da. Entonces uno necesita un muy buen equipo, y uno es gracias al equipo. Yo siempre reconozco a mi equipo por el trabajo disciplinado, constante, porque siempre tienen disponibilidad, porque corren la milla adicional, como nos lo ha enseñado la senadora Paola Holguín.
Y nosotros tenemos una ventaja, y es que entre el equipo de la senadora Paola Holguín, de la diputada Verónica y mi equipo, tratamos de unificar y articular una especie de equipo en muchos temas, entonces nos rinde más. Entonces por eso somos pocos pero rendidores. Muy bien. Hombre, doctor Juan, un placer que me hubiera acompañado en el Pensamiento al Aire. Antonio, ha sido una entrevista enriquecedora. Antonio, gracias por invitarme al Pensamiento al Aire, muchísimas gracias a todos, un abrazo para todos los colombianos. Acá lo que necesitamos es seguir trabajando y camellando por este país, defendiendo la democracia, las instituciones, a nuestra fuerza pública, esos policías y soldados que todos los días se levantan a defender la soberanía y la seguridad de los 52 millones de colombianos, rodear las decisiones de nuestras cortes de la justicia, que en este momento han sido y han demostrado que son esenciales para la sostenibilidad de la democracia, y repito, defender a los medios de comunicación, que también son fundamentales para la democracia. Y recuerden, en 22 meses cesará la horrible noche y no vamos a permitir que en Colombia se viva lo que están viviendo nuestros hermanos venezolanos, y es que allá hace 25 años se perdió la democracia y la libertad. Así que un abrazo para todos y muchísimas gracias por la invitación. Juan, muchas gracias. Muchas gracias.